Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es martes 5 de noviembre, como siempre un equipo de hombres y mujeres prestos para comentarles las informaciones más importantes y los hechos que en las últimas horas se convirtieron en noticias de la República Dominicana y el resto del mundo. Gracias por el privilegio de iniciar su día con nosotros. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Ana María Otañez. Buenos días, Cristian Cabrera, país. Gracias por la sintonía en este martes. Tuvo que venir el Licey a romper la racha de los Toros. Por eso que hay que decidir, Pero Molondrón. yo no puedo seguir hablando de eso porque él no quiso hablar ayer. O sea, Ayer. si él no quiso hablar ayer, yo no puedo. No, está bien, yo de le todos respeto su modos, derecho. señores, volvemos a la realidad. Muchos de los que no le tocó trabajar ayer, luego de un fin de semana largo, quiero pues agradecerle al Todopoderoso que nos permita una vez más estar en sintonía con todos ustedes. No hay una cosa que enaltezca más al ser humano que darse cuenta de sus limitaciones como ser humano, como ente pues que está de paso en esta vida y que reconozca la grandeza de un ser supremo que está pues en el control de todo. Yo creo que darle gracias a Dios por vivir un nuevo día, por caminar, por ver, por poder hablar, por poder sentir el calor, también sentir el frío. Todo eso es motivo como para darle gracias a Dios y subir de nuevo un poco la adrenalina y aunque esté un poco apagado, pueda entonces seguir la vida del día. Señores, el país retoma su causa. Cristian Cabrera. Buenos días, hoy para mí es un día un poquito más alegre de lo que había sido los últimos tres, por aquello de las derrotas a mis Tigres del Licey. Ya finalmente pudimos nuevamente tomar la ruta de la victoria. Aquí están haciéndome bullying esta gente. 3-2 ganamos a los Toros. No, es que ayer usted no habló. No, porque el perdido tiene derecho a hablar. Le toca los deportes y le obvió los resultados. El perdido tiene derecho a hablar. Yo hago uso de lo que me corresponde cuando Lo peor de eso es que él tenía el sagrado deber de informar justamente en los deportes y lo hizo. Yo presenté las internacionales. Y lo hizo a su manera. Y lo hizo a su manera. Claro que los vio, porque los liceístas son así. Pero bueno, a Dios que reparta suelto. Bueno, hoy retomamos ya el lunes de muchos. Pues ayer, recuerden, fue feriado de la Constitución. Mañana es el día realmente cuando se conmemora ese suceso histórico para la República Dominicana, donde en San Cristóbal se firmó, se redactó y fue puesta en marcha, en aplicación, la primera Constitución de la República Dominicana. Así que iniciar este día con pura información a través de Despierta RD. Y miren, muchachos, yo durante el fin de semana vi la información de que la Dirección Nacional de Control de Drogas atrapó una cantidad enorme. Sí, 945 paquetes de cocaína. Eso fue en el puerto de Caucedo. ¿Sigue que hay más? Sí. ¿Sigue que se agarró más? Sí, entonces, pero esa noticia particularmente me llamó la atención porque pese a atraparse casi una tonelada de cocaína, que es bastante, que son cargamentos grandes, que son cargamentos casi siempre enfocados hacia las grandes potencias que son los grandes consumidores de narcóticos, y que República Dominicana sirve en su mayoría como puente para esa droga cuyo destino final es casi siempre Estados Unidos o alguno de los países de Europa, no tenía dueño. 945 paquetes de cocaína sin mostrar una sola persona como responsable del traslado, aunque sea el movimiento de esas embarcaciones que llevaron esa droga o que hicieron llegar esa droga a puertos dominicanos. Un solo responsable no hubo. Las autoridades no mostraron a nadie. Entonces, yo no sabía que los puertos de República Dominicana estaban tan avanzados que todo se movía con robots, que todo era de manera en que nadie le ponía la mano a un furgón, que todo se procesaba automáticamente en nuestro país. No obstante. ¿Te parece estar en Tiamén? Claro, en China? claro. Pensé por un momento que había vuelto a China,
a los puertos de allá donde sí existe la automaticidad. Pero no solo eso, no se conoce quién envía esa droga o a nombre de quién estaba el furgón que cargaba esa droga. No se conoce quién la recibirá en República Dominicana, porque todo paquete enviado o traído a territorio dominicano se supone debe estar bajo la tutela de una persona. Y si no de una persona física, una persona moral, dígase una empresa. Se desconoce aún las personas que motivaron la movilización de esa droga. Y pregunto yo, caramba, ¿así es que ocurre en cada ocasión que se incauta droga en la República Dominicana? Yo veo siempre, no sé si es un tema de percepción o si es un tema de la estructura o la estrategia comunicacional de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pero casi siempre que se presenta un responsable de cargamentos de droga es cuando ocurren casos de microtráfico. 3 bolsitas, el agente, por ejemplo, del Hellfest que fue arrestado con bolsitas de marihuana, ese sí se dio el nombre. Cuando el LICAN atrapa a 2 o 3 con 10, 20 gramos de cocaína, eso sí se da en el nombre. Cuando se atrapa a otra persona con 2 dosis de marihuana, ahí sí se da el nombre. Pero cuando atrapa un cargamento de 500, 1000, 2 toneladas de cocaína, de marihuana o cualquier otro tipo de estupefacientes, ahí se desconoce quién envía y quién recibe. Yo quisiera saber si las autoridades no han tenido la capacidad o la voluntad de presentar responsables de hechos como esos. Porque se supone que no solamente es un duro golpe al narcotráfico, como inician casi siempre las notas de prensa de esas instituciones cuando capturan, por mínimo que sea, alguna cantidad de droga, especialmente cocaína y marihuana, que son los que más circulan en República Dominicana. Yo quisiera saber si a final de cuentas nuestras autoridades seguirán con ese tipo de procesos, tapando a malhechores, salvaguardando las personas para luego tener casos como César el Abusador, como José David Figueroa Agosto en el pasado y como otros tantos que han estado dando dolores de cabeza a la República Dominicana. Se destapa solo cuando son buscados por las autoridades internacionales, cuando los Estados Unidos publica el nombre o un informe de la DEA donde se presenta a esas personas. Solo así se mencionan los nombres de los grandes traficantes de narcóticos en la República Dominicana. Y eso debe de cambiar. Y pronto, bastante rápido debe ser. Yo espero que en los próximos días las personas que sean, por lo menos a este caso, que sean responsables de esa movilización de narcóticos, aparezcan, las autoridades den respuesta a lo que se supone es su deber, porque únicamente la detención del narcótico, la incautación de esa droga, no es lo que hace, una mejoría o se nota la agilidad de esas instituciones antinarcóticos, sino más bien es cuando se somete a una persona, es apresada y luego sometida a la justicia. Porque eso es una estrategia que se ha utilizado muchísimo, no solamente aquí en República Dominicana, casi en todos los países que sirven de puente o son finalmente destino de droga. Ocurre eso, que pescan en río revuelto y entregan los narcotraficantes en complot con las autoridades 200, 300, 1000 kilos de cocaína. Mire, mientras usted estaba hablando, yo anoche vi una información de la DNCD que también me llamó muchísimo la atención. Y es que dice, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron en Bonao, provincia Monseñor Noel, a un dominicano con 390 paquetes de un material de origen desconocido, presumiblemente cocaína. La información, que aparte estuvo en los medios de comunicación, también está en la página oficial de la DNCD. Igual como usted dice, con esta gran cantidad de drogas que se agarró en Caucedo, en esta tampoco se menciona el nombre, se da a conocer el nombre de la persona que fue detenida.
Yo no sé si eso amerita que hasta que no se compruebe no se dé el nombre. Yo no sé si el nombre se puede cambiar en el camino, pero tampoco sé cuál es el interés de manejar una información con datos a medias, sobre todo en un país que está inmerso en una lucha constante con el tráfico de drogas, donde nosotros estamos esperando a cuentagotas en qué momento César el abusador va a ser detenido y presentado. Y ayer leía también en las redes sociales de que las autoridades de la República Dominicana saben dónde está, lo tienen, están esperando su momento para presentarlo. Mire, cuando uno tiene un caso de este tipo, no hay que esperar absolutamente ningún momento. Él lo presenta ya porque es un caso que la población estuvo en vilo y que la población está esperando una respuesta de nuestras autoridades. Comparto con Cristian la posición. No es un chivito harto de jobo que yo quiero que tú me presentes. Es que evidentemente una gente con una red de narcotraficantes o de narcotráfico durante 20 años no puede hacerlo solo. ¿Alguna protección tiene o debe tener durante todo ese tiempo para que opere libremente? Porque las fotos, en el caso de César el abusador, simplemente las fotos dicen la vida social normal que este señor llevaba en la República Dominicana y en todas las esferas. Porque sus gustos, sus movimientos no eran simplemente en los barrios. Hay fotos que te dicen que él se mezclaba con la alta sociedad. Entonces, ese tipo de gente es el que tenemos que agarrar, ese tipo de gente es el que debemos mostrar. Ni en Caucedo, con una gran cantidad de drogas, se sabe, ¿no? Quién, yo sola llegó, cogió pata y se montó en una embarcación. Y ahora un señor embonado y tampoco usted sabe quién es. Así no se puede. Mira, el día 20 de octubre, 1.36 kilos fueron atrapados en el aeropuerto de las Américas. Ahí en ese caso estaban involucradas 3 personas. Se dieron los nombres, pero 1.36 kilos. Sin embargo, días atrás, en el mismo Caucedo, se atraparon 49.90 kilos en 48 paquetes y ahí no se mencionó nombre. ¿Ven la diferencia? ¿Ven a qué me refiero? Pero las pacas de marihuana que agarraron en Bonao. ¿Pero ven lo que me Sí, refiero? lo del yate de César el abusador. Ese ya te tenía los motores dañados, tú sí eres envidioso. No, pero ¿Y que está cómo se bien. Lo movió? que pasa es que tienen que ponerse de acuerdo. Es que no. O sea, Mira, la Procuraduría dice que estaba incautado ya. incautado y la DNCD Dice que lo capturó. sale diciendo que lo capturó. O sea, pero en Puerto Rico atrapan una yola de 3 dominicanos Sí. con 500. 1.500 kilos de cocaína y Estados Unidos dice los nombres. Claro, es lo que digo. Cuando viene desde Estados Unidos, desde la DEA, ahí sí se mencionan los nombres, o cuando el FBI lo publica en su página, porque no hay forma de ocultarlo. Pero cuando el caso es nacido aquí, cuando la droga es incautada en República Dominicana, ahí no aparece el culpable. Tú sabes que yo recuerdo una vez que trabajaba con un reconocido colega, que en paz descanse, hizo una noticia sumamente interesante, yo creo que tú estabas en el colegio cuando eso, y era el fenecido Juan Alfonseca dijo una vez, hace mucho tiempo, que igualito que aquí en una noticia, aparece la droga pero no aparece el dinero, y eso le pesó, le costó definitivamente a él como persona, a su familia y a su carrera. Pero definitivamente el tiempo, las noticias de droga y narcotráfico en la República Dominicana tienen un manejo extraño. Que a veces usted ni siquiera sentado del otro lado y buscando información por otras fuentes puede dar una respuesta a los televidentes. Por eso dije, los chivitos alto de jobo, bien, gracias, eso lo atrapamos, pero los grandes, las cabezas, siguen como si nada. Miren, no quiero dejar pasar el día de hoy sin mencionar, sin referirme a la información de que el
asesino de la joven abogada Ay, sí. Paola Languasco será extraditado este viernes No, al ya llegó país. ayer. ¿Ya llegó? Ayer. Ok. No, incluso tuvo la cachaza el joven de decir que él era inocente. Él era Ok. inocente, que él se fue él no tenía nada que ver con eso. Yo vi unas declaraciones del padre de la abogada. Decía él que no tenía odio contra nadie, pero que él tenía que pagar el haberle malogrado a su hija. Pero yo le voy a decir una cosa. Miren, el cadáver de Paola Languasco, y hablamos de esto porque hoy hay un titular de un periódico que un político pues trae a colación y habla de que si no hay una justicia independiente, si no hay una justicia efectiva, aquí no va a haber progreso y evidentemente Es así. es así. Porque la frustración que le causa al ciudadano, sea nacional o extranjero, cuando tiene que acudir a la justicia y en el mejor de los casos tener que esperar todo el tiempo, toda la burocracia que cuando se quiere se agota para aplicar justicia, mire, eso es sumamente frustrante. ¿Y cuántas familias en la República Dominicana no han tenido que sufrir, sufrir y sufrir? Cuando al final del tiempo ya no hay deseo, no hay ánimo, no hay un hálito de vida para por lo menos digerir un fallo que sea a su favor cuando se da a su favor. Pero bueno, Milton Morrison de País Posible habla de una justicia independiente. Y no podremos, justamente las remociones, las modificaciones que trajo consigo la Constitución del 2010, vino a traerle una serie de garantías al ciudadano común, de la que muchas veces no disfruta en el ejercicio de sus derechos. Paola Languasco, esto es algo de historia, fue encontrado el cadáver, ¿no?, en el interior de una alcantarilla en el residencial Los Jardines del Norte de Santiago en abril del 2015. La abogada estuvo desaparecida durante 19 días tras salir desde Puerto Plata a Santiago para verse justamente con este joven que se llama Nepomuceno Rodríguez. Quien fue justamente detenido, pero fue puesto en libertad. Y él no tenía nada, eso fue en el 2015, estamos en el 2019. Él no tenía nada que ver con esto, según él, cuando llegó, pero se fue del país. 4 años después, la justicia dominicana logra que las autoridades españolas lo extraditen. Justamente porque él tenía que cumplir cuando él fue detenido, y hay que reconocer eso en el padre de la abogada, que fue persistente y Claro. es quien delata cuando lo apresan en un centro de diversión a la Policía Internacional de que él estaba ahí, recordando aquel hecho tan lamentado de esta abogada. Él tenía un caso en la justicia española y hasta que no cumplió ese caso en España, no pudo ser extraditado a la República Dominicana. Inmediatamente todo este proceso en España pasa, él llega a nuestro país en el día de ayer. Lo habían anunciado ya las autoridades. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue este hecho. Paola, que fue una abogada y un hecho que ocurrió y que consternó no solamente a Santiago y al Cibao, toda la República Dominicana se identificó con esto. Pues él tenía un caso, hasta que no cumplió ese caso,
pues no pudo ser extraditado. Llegó en el vuelo, llegó la tarde de ayer por el Aeropuerto Internacional de las Américas en el vuelo 6501 de la línea aérea Iberia, que aterrizó a las 3:50 de la tarde procedente de Madrid, España. El recluso vino escoltado por agentes de la policía española, quienes lo entregaron a funcionarios de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración en la terminal aérea. Según se informó, el imputado del crimen fue trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva del Distrito Nacional para la ventilación de su caso en los entes de la justicia dominicana. Pero a mí lo que me sorprende de este caso, y yo creo que se ha llegado hasta esas consecuencias por el padre de Paola, que no ha soltado. Que es abogado. Sí. Que asumió él el caso. Que asumió el caso de su hija. ¿Saben lo triste? Ustedes saben lo triste que es que un padre tenga que asumir él mismo la barra de la defensa de un crimen de un hijo suyo. O sea, contra un hijo suyo. O sea, como que si no fuera demasiado ya el hecho. Y pero míralo cómo llega. Sí, no. Y cómo habla, porque él habla. Al final, los periodistas que cubrieron su llegada a la República Dominicana le hacen una pregunta y él dijo que todo se va a aclarar, que él no tiene nada que ver con eso, con su buen español de España. Así usted, mire, vea. Sí. Da deseo de comer. Miren, por este crimen cumplen 20 años de prisión Cristino Antonio Mármol, alias Franklin, y Lariel Alejandro Pichardo Marte, alias Colita. Estos fueron los que ocultaron a quienes él le pagó para que ocultaran el cadáver. Y olímpicamente él dice, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, esas personas dan todos los detalles pormenorizados de cómo sucedieron los hechos. Pero tú sabes que te da este caso, Uli, que puede ser que la justicia deje pasar por alto muchas cosas, pero la justicia divina en su momento cobra, porque esto en el 2015, aquí hay mucha gente que pudo haber olvidado ese caso. Sí. Gracias a que ese padre siguió insistiendo. Y yo recuerdo que fue noticia cuando lo atraparon en España. Pero por eso es que le digo. Casi 5 años después. Por eso es que le digo que en este país, si no es que las personas directamente se encargan de darle seguimiento a un caso en la justicia y que ese alguien o esa persona pueda tener alguna influencia o alguna cercanía con alguien que esté en los medios de comunicación para dar a conocer la información. Hoy las redes sociales ayudan bastante, porque yo no necesito tener un amigo periodista. Yo sencillamente trato de hacer conciencia a través de las redes sociales cuando es algo que afecta demasiado. Y si llama mucho la atención, y a un youtuber, por ejemplo, o a un Instagram, le llama mucho la atención, pues sencillamente se vuelve viral. Y solamente así las instituciones en República Dominicana funcionan. Porque si no, miren a ver cada vez que hay un pleito, por ejemplo, en una escuela, bueno, si se hace viral, el Ministerio de Educación acciona. Sí. Si hay un hoyo que provoca muchos accidentes y mucha gente protesta en las redes sociales, pues Obras Públicas sencillamente funciona, tapa el hoyo. Si la DNCD oye mucha bulla de muchos puntos de droga, pues sí, se hace justicia, se aplica. Si mueren 5 electrocutados en Santo Domingo Norte, pues manos a la obra. Ese es nuestro país. Eso es lo que sucede en nuestro país. Que tiene necesariamente que la ciudadana empoderarse. Yo tengo mucha pena por esta familia.
que veo hoy llegar a este sinvergüenza. Y usted me dice, bueno, pero vamos a esperar porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Con todas esas pruebas. Y todo eso que se demostró en los tribunales de la República, que de hecho ya hay 2 personas cumpliendo condena, ya eso van adelantado, ya eso tienen 4 años y pico cumpliendo condena, o por lo menos 3 años y medio tienen cumpliendo condena de 20. A los 10 pueden sencillamente aplicar para salir, porque eso es lo que establece el código. Un código que está ahí en el Congreso de la República siendo modificado, Código Procesal Penal, y que por 3 tonterías que se llaman 3 causales sobre lo del aborto, no pasa. Yo aspiro a que este caso de la abogada Paola Languasco y de su padre, el doctor Languasco, pueda terminar y que esta familia pueda haber, pues, no resarcido, terminado este ciclo en su vida. Mira, Y yo creo que después de lograr quizás una condena, Cristian, Ana Merce, aún logrado una condena para esta persona, no es suficiente porque como le asiste el derecho, puede apelar y de alguna manera lograr ser enviado a un recinto quizás más confortable que al que le asigna la primera instancia y la primera condena que reciba. A lo mejor en apelación logre acortar la pena. Bueno, pues es que debe ser igual, o si es condenado en primera instancia, para una apelación debe ser confirmada o aumentada, nunca disminuida. Yo espero que la familia Languasco pueda recibir alguna respuesta positiva de la justicia de este país. Ojalá sea así. Mire, ando buscando aquí en los periódicos, pero yo creo que usted que lo tiene en el Nuevo Diario, porque a veces hay que comenzar dando buenas noticias. Venga. ¿Quién me ayuda de los chicos? Miren qué linda la portada. O tiene el presidente de los Estados Unidos. Miren qué lindo quien está en portada de el Nuevo Diario en el recibimiento que se le hizo ayer a los nacionales de Washington en la Casa Blanca. Juan Soto. Juan Soto, un dominicano que nos ha puesto a vibrar y que usted lo siente como parte suyo. Usted ve usted muchachito, usted siente alegría. Dicen que el presidente Trump lo llamó y aparte de que lo llamó, pues también bromeó con Juan Soto en el recibimiento 21 años que tiene Juan Soto. Sí, Acabado ya se de bebió cumplir. el 25 del mes pasado. 4 funcionarios de la Casa Blanca dice que están en las pesquisas, pero que Trump recibe, Casablanca mueve sus fichas en pesquisa, pero Trump lo que hace es recibir a peloteros. Y ahí están 4 funcionarios que ayer ignoraron citaciones judiciales para comparecer ante el comité de la Cámara Baja que investigan al presidente Donald Trump, mientras se publicaban las primeras transcripciones completas de testimonios a puerta cerrada. En la foto, Trump escucha al jardinero izquierdo de los nacionales de Washington, el dominicano Juan Soto, hacer declaraciones junto al gerente del equipo, Dave Martínez, durante el recibimiento de los campeones en la Serie Mundial de Grandes Ligas. Eso no Qué es ironía de la vida. No es Juan Soto que está ahí, es República Dominicana. Qué ironía de la vida. Sammy Sosa se pasó todo el tiempo en Grandes Ligas y obtuvo todos los logros del mundo, pero no pudo conseguir un anillo de Serie Mundial. Juan Soto va a las Grandes Ligas el primer año. Hace de todo. Segundo año. Hace de todo. Y después de eso, dicen que es su segundo entonces año, termina, pero él aplicó para el novato del año este año, ¿no fue? El pasado. Bueno. Ay, como sea, Jugó, yo tengo un orgullo como si ese muchachito fuera hijo mío. Pero así es un niño. Bueno. Es un niño. Lenín Es peleando. un niño. No, Lenín no aporta nada. En términos. De todos modos, Miren, Ay, miren, Lenín. ese muchacho
yo creo que ese muchacho es digno de reconocer. Sí, claro. Porque incluso la vicepresidenta, él fue objeto de una admiración de la vicepresidenta, porque cuando estaban en medio de la celebración, él salió con sus padres. O sea, sus padres lo besaban, lo abrazaban, Sus padres lo estaban brincaban. ahí, mira. Entonces, yo creo que Juan Soto ha sido mucho con demasiado. O sea, en tan poco tiempo, aunque Lenín lo diga, en menos de un año de temporada, ese muchacho, oiga, aunque Lenín lo diga, fueron 2 o 3 juegos lo que él jugó el año pasado. Aunque Lenín lo diga, Juan Soto ha obtenido logros que mucha gente con 19, 20 y 21 años en Grandes Ligas no ha logrado. Así es. ¿Iba a decir algo? Sí, yo iba a presentar, solamente a presentar un video de una situación que ocurrió ayer en un centro comercial de la avenida Winston Churchill. Ahí 2 mujeres fueron sorprendidas robando y vean la forma en que la sacaron, la trataron de detener. Vean ustedes. Oh, pero hay más. Oh, esto también aquí ahora. Mierda. Pues, me van a dañar la película por los ángulos. Ya, pero no le da a la mujer, Dios mío. Oh. Diablo. Bueno. Ahí vieron cómo fue una de ellas, eran 2 mujeres las que fueron sorprendidas robando, cómo la golpearon con un bate, un trozo de madera enorme para tratar de detenerla. Creo que fueron apresadas finalmente, no, porque como ven, fue algo que notamos a través de un video que se ha hecho viral desde la noche de anoche en las redes sociales y es parte de lo que se ha difundido. Pero ellos ellos estaban robando en un centro comercial, pero también le robaron a ese señor, parece, del vehículo de él. Yo no sé si le robaron al señor del vehículo. Él hizo como una advertencia, como ven, no se puede escuchar en detalle lo que pasa, sino la narración más bien del señor que graba. Pero ven cómo él parece que intenta, no sé si molerla a golpes o si solamente es un intento de debilitarla para detenerla. No había policías en el entorno, más bien lo único que había presente era parte del cuerpo de seguridad del mismo centro comercial y el señor de seguridad es el que pasa caminando con el t-shirt gris, o sea que no se ve como con ánimos de apresarla a ese. Al otro, el que parece que es un ciudadano. Es que son 2. Sí, el que parece que es un ciudadano, o sea, no sé si la víctima de robo, no sé si solamente vio el hecho en el supermercado, pero de que en definitiva es un hecho que consterna, de un lado o del otro que usted esté, es un hecho que consterna. Eso no hay duda. Antes de irnos a los periódicos, y con todos mis lentes puestos, porque tengo que leerle esto, en la página Opinión del Listín Diario, cuando usted tenga un tiempito, antes de irnos a la pausa, señor director, permítame decir esto, antes de irnos a los periódicos, en la página Opinión, en Agenda Social, escribe hoy Margarita Cedeño, que es nuestra actual vicepresidenta, esposa del expresidente Leonel Fernández. Cayó el muro, es el título, dice. Hace 30 años, un conjunto de eventos inesperados destruyeron el muro que dividía a hermanos de una misma nación. El muro de Berlín fue el símbolo más evidente de la Guerra Fría, la lucha de ideología y la carrera armamentista entre Rusia y Estados Unidos, que dejó una grave brecha en toda una generación de alemanes y europeos por igual. Comienza así, pero mire qué lindo termina. La caída del muro de Berlín nos recuerda que todos los imperios caen,
que todas las ideologías son susceptibles a la fuerza del amor y que no hay mar que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Desayúnese y léalo completo y saque usted su propia conclusión. ¿Usted lo leyó completo? No, yo leí No, ya se lo fragmenté, el primer y último inicio párrafo. y el final. Hay que desayunarse para leerlo completo. La portada de los periódicos en este martes, lunes para muchos. Ay, Dios Dice mío. que Es el en el Listín Diario. Así es, el decano de la prensa dominicana dice, en deportes frenan a los toros. Cristian loco por leer este titular y yo no lo dejo. Pero dilo. Frenan a los toros, ya, no dice más nada. Pero ¿y qué le pasó? Siga. Mire, La vida de los centenarios, 100 años y sin arrugas en la piel. Doña Luz María Durán, hay que visitarla, ¿eh? Gracias a Dios que la gente Para lo que ve nos ahí en la ayude. pantalla. Ellas avanzan, mujeres que se destacan en la tecnología. La principal del Listín Diario, PLD, trata de cerrarle el paso a la candidatura de Leonel. A través de 5 juristas, el partido de gobierno persigue hacer valer los artículos 49 de la Ley de Partidos y 134 de la Ley Electoral contra una eventual postulación del expresidente. Leonel Fernández ha sido proclamado por varios partidos. Piden al Tribunal Constitucional que se le aplique la ley que prohíbe el transfugismo. Nancy Rodríguez, del equipo de Fernández, defiende el derecho de este a ser elegido. La foto principal del Listín Diario, el presidente Danilo Medina, en el sepelio de su padre, dice: mi papá fue un guerrero que luchó decididamente contra la muerte. El presidente Danilo Medina, cuando hablaba ayer durante el sepelio de su padre Juan Pablo Medina, en el cementerio Cristo Redentor de la capital. El mandatario destacó las cualidades de su progenitor, a quien definió como un guerrero, su inspiración para realizar las visitas sorpresas y un hombre que luchó decididamente con la muerte. Estados Unidos le agradece a República Dominicana el apoyo dado al pueblo de Venezuela. El editorial, El buen padre escasea. Aniversario de la Constitución, mañana se celebran los actos por el 175 aniversario y extraditado desde España, lo juzgarán en Santiago por muerte de Paola Languasco. Estas son las principales informaciones del Listín Diario. Veamos ahora qué tiene. El periódico Hoy. Tigre del Licey pone fin a la racha de 11 triunfos con los Toros. Con bateo oportuno ganan el juego 3-2. Dice el periódico Hoy también en su portada, crisis en Bolivia. Las protestas sociales en Bolivia se agravan ayer a medida de que se acerca el límite del ultimátum dado al presidente Evo Morales para que renuncie. Arrestan en Puerto Rico a 3 dominicanos que transportaban 1.500 kilos de cocaína en una embarcación. El miércoles pasado, autoridades de aduanas y fronteras de Estados Unidos apresaron en alta mar a otros 2 dominicanos que llevaban 1.902 kilos de cocaína. Llega al país vinculado a muerte de abogada, Biorix Nepomuceno Rodríguez fue extraditado ayer desde España y hoy lo verá un tribunal. Apresan en Bonao jipeta con cocaína. Otro plantón contra la violencia machista. Pronostican lluvias y tronadas aisladas. En Vivir hay que cuidar el contorno de los ojos, protegerlo del frío y del sol para mitigar huellas que delatan el paso del tiempo. El presidente describe a su padre como un hombre íntegro y trabajador. En el mundo, chilenos no dan tregua al gobierno. Economía, debe privilegiarse créditos productivos. El PLD lleva instancia al TC contra el transfugismo y la doble participación en procesos de elección. El país necesita más y mejores investigadores del sector agropecuario. Y Labriegos dice que en noviembre de 2016 el IAD terminó de asentar 613 campesinos en Vicentillo, en el Ceibo, pero luego el cubano los desalojó. Más en el interior del periódico Hoy, de este martes 5 de noviembre, o en su portal web. Pasamos. Bueno, tenemos el diario libre de la fecha que nos presenta en su información principal, campaña de elecciones municipales de febrero comienza el viernes 8. La campaña se presenta con vaticinios políticos complejos. Queda por decidirse también el método de votación que se utilizará y sus resultados influirán sin duda en los comicios de mayo. También traen desde España el asesino de la abogada Paola Languasco. Hoy le toca a Tommy Galán en caso Odebrecht. Juez Francisco Ortega cumplió período.
En RD tenemos las gasolinas más caras de Centroamérica. Esto es una información de la sección económica. Natalia Jiménez habla para Diario Libre. El Licey pone fin a la cadena de 11 victorias de los Toros. Caramba, se me fue ese titular, no lo iba a leer, ¿verdad? Pero bueno. El PLD va al TCE a evitar candidatura de Leonel Fernández. Abinader de risitas por la ventaja que dice llevar. A propósito que Franklin Almeida dice que si habilitan al presidente Leonel Fernández, el presidente será Luis Abinader. No lo entendí. No hay espacio para subir impuestos, dice el ministro de Hacienda, Donald Guerrero. No se entiende. Ve a ver. Sí, aparentemente es una denuncia anticipada de que... Sí, pero si inhabilitan, viene León... O sea, no entiendo. Perdóneme, usted tiene que leerlo en todo su contexto. Ah, ya, sí, está como la vicepresidenta. Exacto. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, hace la afirmación en una entrevista. Dice que no hay espacio para más impuestos. No hay espacio para más impuestos. ¿Quién dice eso? Donald Guerrero. Dan sepultura en la foto principal, dan sepultura al padre del presidente Danilo Medina, Juan Pablo Medina. El presidente Danilo Medina estuvo ponderando las bondades y cualidades que adornaron a su padre durante 101 años. Fueron sepultados ayer en el cementerio Cristo Redentor del Distrito Nacional los restos de don Juan Pablo Medina, padre del presidente Danilo Medina y de la diputada Lucía Medina, quien falleció a los 101 años a causa de complicaciones de salud que lo mantuvieron luchando en los últimos 6 años de su vida. Paz a su alma. También ocupan en Puerto Rico y Bonao drogas por montones. Estas son las principales informaciones de Diario Libre de esta fecha 5 de noviembre. ¿Y qué nos trae el periódico El Día? El periódico El Día de hoy, PLD plantea al Tribunal Constitucional que precandidatos no sean habilitados. Se presentó un recurso con interviniente voluntario en proceso, buscar declarar inconstitucional prohibición de la ley de partidos. Menores en dificultad. ¡Wow! ¡Qué foto! Factores tan complejos como la disolución de las familias, las crisis económicas, la cultura machista que indica que el varón tiene que proveer en la casa y otras lanzan a miles de niños a enfrentar los problemas de la calle. En coloquio del día, escuela estimula el machismo. Lourdes Contreras afirma la lucha por la igualdad está en un punto de quiebre. Considera ahí regresión. En sumario, sepelio, Danilo recibe múltiples muestras de solidaridad. Y justicia, España extradita a dominicano acusado de matar a abogada. Estas son las principales informaciones del periódico El Día de la fecha. El periódico El Caribe. El Congreso tiene pendiente aprobar algunas 106 leyes de la pasada reforma constitucional de 2010, mientras antes dice que la familia de Danilo recibe condolencias por la muerte de su padre. Abinader confía ganará en primera vuelta, eso en política, mientras que la sociedad. Peregrinos denuncian que son amenazados. Insisten que no regresarán al Ceibo porque temen ser apresados y perseguidos por la gente de un cubano, entre comillas. 5 ministerios concentran el 52% del gasto público. Madre mía. Ordena a Trump entregar impuestos fiscales. Eso lo hace la Corte de Nueva York, mientras el PLD acude al TCE contra el transfugismo. Extraditan al país a Ambioris, imputado en muerte de abogada Paola Languasco. Hasta ahí la portada del periódico El Caribe. Sigue más información en su página web. El periódico Nuevo Diario. Dice el PLD le pide al TC mantener artículos sobre transfugismo. El Partido de la Liberación Dominicana solicitó al Tribunal Constitucional declarar conforme con la Constitución los artículos de la ley electoral
y el de partidos políticos que vetan el transfugismo. Específicamente, el PLD busca validar los artículos 49 y 134 de las leyes 133 y 18 y la ley 1519. De entrada, Eduardo Selman dice qué bueno que se fueron, en alusión a Leonel y sus seguidores tras dejar el PLD. Nacionales, el país es escenario de un debate sobre legislación de agua en América Latina. Se encuentra en República Dominicana el principal acusado del asesinato de la abogada Paola Languasco. Claves económicas que marcarán esta semana en países de Latinoamérica. Medina revela lo de las visitas sorpresa le fue inspirado por su padre. Dan último adiós a Juan Pablo Medina. En la Casa Blanca, pues en la foto principal muestra a un Juan Soto con los brazos abiertos, bastante escueto cuando habló ante una multitud y de espalda al presidente Donald Trump. La Casa Blanca mueve sus fichas en pesquisa y Trump recibe a peloteros. En el editorial del periódico Nuevo Diario, temas importantes. En algunos días oficialmente se abrirá la campaña para las elecciones municipales pautada para el 16 de febrero, en que elegiremos alcaldes, directores y regidores, es decir, los gobiernos locales. Este es el titular, o más bien el editorial del periódico El Nuevo Diario de la fecha. Pueden ampliar todas las informaciones en su página web y en su periódico físico también. Nos vamos a la pausa. No se mueva, queda más en Despierta RD. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.